pueden pasar a su clase. Continuamos el capítulo 12 y hoy vamos a ver el versículo 12 al 17. Usted puede abrir su Biblia y buscar el libro de Hebreos, capítulo 12 al versículo 12. Siguen multiplicándose los niños. Gracias a nuestro Dios por esta oportunidad. Nunca olvidemos que la debilidad y el cansancio son parte de una carrera. No se desanimen. Un anciano estaba muy deprimido y triste, que no quería salir de su habitación ni para comer. Para él su vida ya no tenía ningún sentido, a pesar de que había cumplido con todas sus metas. Era un general retirado con los más altos honores. Sin embargo, se sentía vacío, sin fuerzas, sin esperanza. Quería morirse. Hasta que escuchó que en Cristo hay nuevas fuerzas, que en Él hay gozo, que hay paz, que hay esperanza, que hay vida nueva y eterna. Y muchos pueden tener este mismo tipo de actitud. No se sorprenda si ve a jóvenes con esta actitud. Una actitud que muestra la falta de conocimiento de Cristo. O una actitud en aquellos que se alejan de Cristo y se olvidan que solamente en Él hay plenitud de gozo, como dice su palabra. El desánimo es contagioso y puede causar división y confusión. Un hombre cansado y desanimado se vuelve débil y vulnerable, se aparta de la santidad, pierde la paz. Y el enemigo aprovecha esta condición para poner su semilla de amargura, inmoralidad, y corrompe el alma del hombre débil. La debilidad es una señal de mucho peligro para la vida espiritual. Y el autor de Hebreos reconoció este problema. Había una crisis en el pueblo de Israel y por esta razón los miembros de la congregación de Israel recibieron advertencias contra la apostasía y el regreso a la idolatría. Necesitaban estar unidos, cuidándose mutuamente para proseguir el camino, porque la amargura de la apostasía es contagiosa. Mientras que una comunidad sana ayuda al crecimiento de todos los miembros. Cuando un miembro era tentado a dejar el camino, era restaurado y esta acción beneficiaba a toda la comunidad. La pregunta para el día de hoy es: ¿cómo podemos mantenernos en esta carrera de la fe? Nosotros como creyentes sabemos que la palabra de Dios nos da las instrucciones necesarias para continuar en la carrera de la fe. Vamos a leer el versículo 12 al 17, del 12 al 17, capítulo 12 del libro de Hebreos. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane.
Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Bendita es la palabra de Dios y que ella alumbre nuestro entendimiento. Renovados en paz y santidad es el título de este mensaje. La pregunta, ¿cómo podemos mantenernos en esta carrera? Primer punto y primera respuesta, cumpliendo las responsabilidades personales. Responsabilidades personales. Versículo 12 nos dice, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Aquí tenemos mandatos de Dios, mandatos para su pueblo, y en esta ocasión les dice, renueven sus fuerzas de sus manos, sus rodillas débiles. ¿Qué hace el autor? Una vez más nos lleva al Antiguo Testamento, Isaías 35:3. Fortalezcan las manos débiles, afirmen las rodillas temblorosas, digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá, vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Su Dios vendrá a salvarlos. Con seguridad este pasaje era muy conocido por la gente, aquellos que adoraban en las sinagogas y en las iglesias del primer siglo. Si nosotros vemos, de la misma manera como un entrenador se dirige a su equipo para animar a los que están cansados, para que puedan continuar en sus carreras, en sus competencias, el autor lo hace aquí. Aquellos creyentes que están cansados, recuperen sus fuerzas. Aquellos que están cansados, renueven sus fuerzas. Y luego cita Proverbios 4:26. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. El corredor no solamente necesita renovar las fuerzas, pero también necesita mirar y revisar su camino. Necesita mirar con mucho cuidado esa pista, porque el terreno puede ser irregular y es fácil tropezar. Y hay peligro de torcerse un tobillo y quedarse fuera de la carrera. Y si hay fatiga y cansancio, es mucho más fácil que el corredor tropiece y caiga. Y por esta razón, las sendas deben ser emparejadas. ¿Cuál es la idea que el autor trata de transmitir con estas ilustraciones tomadas del mundo de los deportes? Importante, él enfatiza la necesidad y la obligación de responsabilidades personales y corporativas que tienen todos los creyentes. En los pasajes anteriores, él ya había instruido a los lectores a tomar la responsabilidad de una manera muy seria. ¿Por qué? Porque son mandatos de Dios. En el capítulo 3 había dicho, anímense los unos a los otros para que ninguno sea endurecido por el engaño del pecado. Cuidado con el pecado, cuidado, anímense mutuamente. Luego en el capítulo 4 había dicho, cuídense, que ninguno quede afuera. Hagan todo esfuerzo para entrar en el reposo. Anhelen que todos mantengan su esperanza. ¿Quiénes? Los creyentes. Y los creyentes, como miembros de un mismo cuerpo,
formamos una unidad, pero cada miembro tiene una responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades que cumplir. Los fuertes, el fuerte necesita soportar las flaquezas del que está débil, levantarle al que está débil. No llame a su hermano, vea, vaya, ayúdelo, ore por él. No, vaya usted. Levántele al débil, dice Romanos 15:1. Pablo les dice a los romanos, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. 1 Corintios 8:1. Mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. Que nunca se le olvide este pasaje. Es el amor lo que fortalece a la iglesia. El conocimiento le hace sentir importante, pero es el amor que necesitamos cada uno de nosotros sobre el conocimiento, porque el amor fortalece a la iglesia, a los débiles. Si un deportista está enfermo, si está débil, su entrenador jamás le va a permitir que participe en una competencia. No lo va a hacer. De la misma manera, la debilidad espiritual se mide en el grado del amor a Dios y al prójimo. Y Dios no nos va a usar si no tenemos amor. Dios no nos va a usar si no tenemos amor. Dijo el apóstol Pablo que 3 cosas duran para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Necesitamos examinar nuestros corazones, nuestra vida, y pedirle al Señor que nos dé lo que nos falta para poder servirle. ¿Qué necesitamos para servirle? ¿Qué necesitamos para fortalecer la iglesia? Amor. Y vamos a pedirle al Señor que nos dé más amor. Posiblemente usted me diga, pastor, yo tengo mucho amor, yo amo a todos, ok, pero es posible que le falte la fe o que le falte la esperanza. Es posible que hoy llegó sin esperanza, sin fe y sin amor, y que el Señor hoy lo pueda llenar. El Señor le dijo al apóstol Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi gracia, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Es la gracia de Dios. A través de ella vamos a tener su amor, vamos a tener fe, vamos a tener esperanza. Es la gracia de Dios que necesitamos cada mañana. Aunque por fuera nos vamos desgastando, dice la palabra, pero por dentro nos renovamos cada día. Y el débil puede decir, fuerte soy, cuando su espíritu es renovado a través del poder del Espíritu Santo. Cada mañana, que Dios pueda renovar su espíritu. ¿Cómo podemos mantenernos en esta carrera? La pregunta. Primero, cumpliendo nuestras responsabilidades. Fortalezcas, hermano. Renueve sus fuerzas, pero hay algo más. Necesitamos cumplir nuestras responsabilidades con Dios y con nuestro prójimo. Hay responsabilidades para todos los creyentes, para la iglesia. Cumpliendo nuestras responsabilidades con Dios y con nuestro prójimo, podemos mantenernos en la carrera, dice el versículo 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí tenemos una vez más órdenes de Dios. Son verbos en tiempo presente, imperativos, ordenanzas de Dios. Renueven, ahora dice,
busquen, Dios da una orden, busquen ¿qué? La paz. ¿Con quién? Con todos. Busquen la paz y la santidad. ¿Por qué la paz? Porque la paz trae unidad. Unidad entre los miembros de la iglesia, en primer lugar. Unidad. La falta de armonía debilita la vida espiritual cuando no hay paz. Buscar la paz significa apartarse de las contiendas. Vivan en paz con todos, dice la palabra. Y este mandato incluye ¿a quién? A los enemigos. Vivan en paz con todos, dice Mateo 5:44. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes lo persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. ¿Para qué? Para que sean hijos del Padre Celestial. Y dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, en otras palabras, ustedes van a ser bendecidos, aquellos que traen la paz, aquellos que llevan la paz. David, escucha la exhortación de David, Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y el apóstol Pablo les escribió a los romanos, si es posible en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Si es posible, vivan en paz con todos. Y la única manera de vivir en paz es si está en paz con Dios. No hay otra manera. Si está en paz con Dios y algo más, y si permanece cerca del príncipe de paz, que es Jesús, Colosenses 3:15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Es una demanda de Dios, es una orden, un mandato, vivan en paz. Todos, con todos, todo creyente, vivan en paz con todos. Y si tenemos al príncipe de paz en nuestros corazones, hermanos, va a ser muy fácil. Si es que Cristo está en su corazón. Pero los que no tienen a Cristo no conocen la paz. Y es nuestra responsabilidad vivir en paz, porque ya conocemos y porque somos creyentes, vivir en paz. Una responsabilidad del creyente. Y esto refleja las virtudes de Dios para que nosotros podamos parecernos más a su Hijo Cristo Jesús. Mientras el Espíritu Santo continúa obrando en nuestras vidas cada mañana y cada día, purificándonos, santificándonos todo el tiempo para parecernos más a Cristo. Dijo el autor de Hebreos que Jesús es el que santifica, y además que sin santidad nadie verá a Dios. Solamente el de corazón puro verá a Dios. Esa comunión con un Dios santo es posible para aquellos que ya se han reconciliado con Dios y ahora tienen paz con Dios, pero todo esto es mediante la obra redentora de su Hijo Cristo Jesús, una obra en la cruz. Tuvo que entregar su vida, derramar su sangre para que nosotros podamos tener paz con el Padre, para que podamos tener esa entrada directa al Padre a través de su muerte. Y es por eso que le alabamos y le decimos, Señor, tú eres nuestro Salvador. Y tú eres el único digno de toda gloria. Y por eso ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar? Como cantábamos, ¿qué importa el precio? ¿Acaso importa algo lo que somos o lo que tenemos? No, solamente Cristo. Él es el único
porque Él entregó su vida por nosotros. Hay algo importante también en la conducta del creyente. Un creyente necesita estar vigilante. Todo el tiempo necesita estar vigilante para poder mantenerse en la carrera. Dice el versículo 15, asegúrense, una vez más, usted ve, verbos presentes, tiempo presente, imperativos, órdenes. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios. De que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Una responsabilidad corporativa. Es mutua, el uno por el otro. Trabajamos juntos. Necesitamos supervisar la conducta espiritual del creyente. Hermanos, vigilantes. Responsabilidad de la iglesia. ¿Por qué necesitamos controlar, observar la conducta espiritual? Es la única manera que nosotros vamos a poder florecer, poder crecer y florecer en la gracia de Dios. No hay otra manera. Y lo más importante, dice así, para que no sean privados de la gracia de Dios. Para que Dios no aparte la gracia de su hermano, ni de su familia. Para que eso esté ahí, la gracia de Dios esté permanente. Esa supervisión mutua hace algo más, estimula la salud espiritual de cada creyente. El cuidado. ¿Con qué propósito? Evitar la indiferencia. ¿Cuál indiferencia? Piense en una como aquella que floreció en Caín, cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín. ¿Y qué más le dijo al Señor? ¿Acaso soy yo el que debe de cuidar a mi hermano? Fue la respuesta. Una de las responsabilidades como miembros del cuerpo de Cristo es cuidar de nuestros hermanos. Somos una familia y somos hermanos. Y esa es una gran responsabilidad de cada uno de nosotros. Cuidar, velar por nuestros hermanos. Necesitamos preguntar, ¿cómo está tu vida espiritual, hermana? Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Y por qué lo hacemos? Porque no queremos que nadie se quede fuera de la gracia de Dios. No queremos que nadie caiga en desobediencia, en pecado, en apostasía y que quede privado de la gracia de Dios. Moisés le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 29:18, asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de esas naciones. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. ¡Qué exhortación! Cuidado que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. El abandonar a Cristo es como una raíz venenosa en el campo, que crece lentamente, se esparce su contaminación en su entorno. Usted ha visto en su casa, se despierta, usted está caminando y hay una hierba que nunca la vio, pero ya está ahí. Y si se descuidó y regresó a los 3 días, ya está lleno de hierba. ¿De dónde nació? ¿Y qué va a hacer si usted tiene una planta? La va a matar. La va a secar a la planta que produce fruto. Porque de esa manera crece la raíz sin que se dé cuenta.
¿Qué hace el autor aquí? Él advierte sobre esto. El abandono, el apartarse es contagioso. El desánimo es contagioso. Pero hay algo más, perturba a otros. Ahora no solamente uno está triste, hay dos, hay tres, hay cuatro, hay cinco. Toda la iglesia está perturbada. No. Entonces el miembro de la iglesia necesita estar vigilante para no permitir que esa raíz se esparza, porque va a perturbar a otros y finalmente los va a hacer indignos de estar en la presencia de Dios. Qué duro. No podemos dormirnos. Necesitamos vigilar todo el tiempo, porque esas raíces brotan sin que usted se dé cuenta y están ya. Y van a producir esas hierbas inservibles. Y no van a permitir que la planta dé un fruto bueno. Y algo similar sucede en la iglesia. En las iglesias, sí, hermanos, en las iglesias sucede algo similar. Hay personas amargadas, sí, tristes, estresadas. ¿Y qué hacen? Muchas de ellas no buscan al príncipe de paz, no buscan al que puede sanar su dolor, sino llegan con otro propósito a causar dificultades entre el pueblo de Dios y alteran la paz. ¿Por qué? Porque traen palabras ofensivas que buscan apartar al creyente de la santidad. Dice el escritor que esta persona contamina, que corrompe a muchos. ¡Cuánto peligro! Tito 1:15. Para los puros, todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan, son abominables. ¿Qué dice? Con sus acciones lo niegan, son abominables. Desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Por esta razón el autor trae estas exhortaciones tan necesarias, porque había un peligro en el pueblo, un peligro de un colapso espiritual en medio de creyentes. Continuemos al versículo 16. Y también de que nadie sea inmoral ni profano, como Esaú, quien por un plato de comida vendió sus derechos de primogénito. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. En esta exhortación final, el autor cita a Esaú como un hombre impuro, inmoral, a pesar de que había sido un hombre educado en un hogar piadoso, sí. ¿Quién fue su padre? Isaac, su madre Rebeca. Pero él decidió llevar una vida que causó muchas aflicciones a sus padres, porque no supo valorar la bendición de Dios, ni las promesas. No supo valorarlas. Esas promesas espirituales que recibían los primogénitos. Él despreció lo más importante, Esaú, porque a causa del pecado, de la inmoralidad y la impiedad que son tan peligrosos. Las consecuencias, hermanos, son desastrosas. Nos dice el autor que Esaú fue rechazado, que no tuvo lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Apartarse del Dios vivo es más que peligroso, es fatal, hermanos. Les repito,
apartarse del Dios vivo es fatal. Los israelitas, a causa de su pecado, su desobediencia, murieron en el desierto, y muchos creyentes del Nuevo Testamento también murieron. Recuerde lo que dijo el autor en el capítulo 6, versículo 4. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Esaú rechazó las promesas de Dios, ignoró la fe de su padre Isaac, la de su abuelo Abraham, cuando despreció su primogenitura, pero de la misma manera Dios lo rechazó. Cuando se dio cuenta que Dios lo había rechazado, buscó la bendición de su padre con lágrimas, pero fue muy tarde, hermanos. Fue muy tarde. Y usted lo puede leer, Génesis 27. El pasaje muestra que Saúl no dio señales de arrepentimiento. No reconoció su pecado, pero había un deseo en él, sí, la bendición. La bendición. Buscaba la bendición sin arrepentimiento. ¿Cuánta gente llega a la iglesia y quiere la bendición de Dios, pero no hay arrepentimiento de pecado? El Señor quiere que lleguemos con corazón contrito, humillado delante de su presencia, y que sea su soberana voluntad. Porque Él bendice a sus hijos, Él cuida a sus hijos, Él ama a sus hijos. La intención fue equívoca de este hombre. Buscaba la bendición sin arrepentimiento. Y esta lección nos exhorta a todos nosotros, a todo creyente, a creer, a confiar en Dios, a creer en sus promesas. Oramos, mencionamos sus promesas, cantamos recordando las promesas de Dios, predicamos sobre las promesas de Dios, les hablamos a otros sobre las promesas de Dios, y nosotros no las creemos porque dudamos. Necesitamos creer en las promesas de Dios. No podemos dudar. No podemos endurecer nuestros corazones y apartarnos de Dios, porque es muy peligroso. ¿Por qué? Dice el autor, porque vamos a estar privados de su gracia. Lejos de Dios, privados de su gracia. Y nosotros necesitamos su gracia todo el tiempo. Cuidado con alejarse de Dios. Cuidado, iglesia, porque la gracia del Padre será privada de su presencia. ¿Cuál es el deber de nosotros como iglesia? Esforzarnos cada mañana, todos los días. Necesitamos buscar la paz con nuestro prójimo. Si ha habido algún conflicto, busque la paz. Perdone, ame, arrepiéntanse. Busquen la paz. Ese es nuestro deber cada mañana. Buscar la paz. Además, buscar la santidad. Busque la paz. Cuando usted busca la paz, está cumpliendo sus responsabilidades con su prójimo. Porque si tiene un conflicto, tiene conflicto con alguien, ¿no? Entonces necesita arreglar ese conflicto, y de esa manera usted va a cumplir sus responsabilidades con su prójimo. Pero necesita santificarse también para poder cumplir sus responsabilidades con Dios. Santificarnos todo el tiempo. ¿Y cómo nos santificamos?
en la presencia del Señor, evitando la inmoralidad, la incredulidad, y recordando todo el tiempo que caer en las manos del Dios vivo es aterrador. Y lo dice su palabra, hermanos. Es aterrador. Y que Él es un Dios, que Dios es fuego consumidor. Lo dice el mismo autor de Hebreos. No podemos jugar con Dios. El pecado puede quitarnos cosas que nunca se podrán recuperar. ¿Qué pasó con Esaú? Y eso puede pasar con cualquiera. Recuerde, el pecado puede quitarnos cosas que nunca se podrán recuperar. Puede ser tarde cuando usted de verdad lo quiera hacer. Es por eso que no podemos aceptar lo que el mundo nos ofrece. No lo acepte, porque atrás de eso está, ¿quién? El enemigo, está Satanás. Cosas que ofendan la santidad de Dios. Porque, ¿qué hace el mundo? Ejemplo, promueve el individualismo. Tú y tú. ¿A quién amas? A mí. ¿Y a quién más? Y a mí. Me, myself, and I. Yo. Y no hay nadie más. ¿Y qué dice la palabra? ¿Quién tiene que amar a usted? No, usted tiene que amar a Dios. Luego yo. No, luego usted. Luego su prójimo, como a usted mismo. Dios, su prójimo. Pero el mundo no le dice eso. Eso la va you. Todo se trata de ti, de nadie más. De nadie más. Y eso promueve el mundo. Pero lo más triste es que muchas iglesias están actuando como el mundo. Podemos cantar, podemos orar, podemos comer juntos y estar separados, buscando nuestro propio camino. Hermanos, las ovejas necesitan dejarse guiar por sus pastores. ¿Escuchó? Las ovejas necesitan dejarse guiar por sus pastores. Pero eso no para ahí, hermanos. Los pastores necesitamos guiar a las ovejas, supervisar el rebaño de Dios para que haya un crecimiento espiritual. Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? 3 veces fue la pregunta del Señor. Tú sabes que te amo, contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Pastorear significa alimentar, cuidar, guiar, tener una relación personal y cercana con los miembros, con un propósito para un mutuo fortalecimiento. Como el agricultor sabe cuando la mala hierba está creciendo y multiplicándose con rapidez, ¿qué hace? Él conoce sus deberes. Arrancar esa hierba para que sus plantas puedan crecer y dar fruto. El agricultor nunca se descuida de sus plantas, nunca. Y de la misma manera, los ancianos de una congregación no pueden descuidarse de sus deberes pastorales, de cuidar los miembros, porque poco a poco pueden alejarse. Y un miembro que se aleja, al final se separa de la iglesia. Y esta separación puede ocasionar la separación de Dios. Es un mensaje relevante para la iglesia de hoy. Como hermanos en la fe, necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que los creyentes se alejen de Dios, que se alejen de su palabra.
Necesitamos promover la paz, la unidad. No solamente el pastor, hermanos, es su deber. Usted tiene un deber personal, corporativo, con Dios, con su prójimo. Todos ustedes. Es su deber llamarle al hermano. Hermano, ¿cómo estás? Es su deber cuando llegue el hermano. ¿Cómo estás, hermano? Te animo a que vengas al discipulado. Te animo a que llegues a la oración, porque de esa manera nos fortalecemos mutuamente. Pero pastor, ya le he dicho como 20 veces, sígale diciendo, hermano, no se canse. Pero es que el hermano ya se molesta. No, dígale en el amor de Cristo. No, dígale con gracia. Que la próxima semana le va a llegar con un cafecito y con croissant. Es decir, qué bonito, qué hermoso mi hermano. Sí, porque ese es el amor de los hermanos, ¿no? Anime, nos animamos. Recordamos que somos un cuerpo, que estamos juntos. De caso contrario, cada cual se quedará en su casa. Y hay muchos que están llevando su culto en su casa, pero eso no dice la palabra. Congregaos, congréguense, únanse. Muchos están en la casa orando, exhortándose, cantando, alabando, llevando su culto en su casa. No, hermanos. Necesitamos estar juntos para poder edificarnos mutuamente. Necesitamos cumplir esos deberes, cada uno de nosotros. Y pensemos el peligro de alejarse de Dios. Pensemos en ese peligro tan grande. Vamos a evitar, vamos a tratar con todas nuestras fuerzas para poder mantener la unidad, la santidad, la armonía en la iglesia. Cada uno de nosotros necesitamos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, como lo dijo el apóstol Pedro. Una vez le preguntaron a un escritor cristiano, Warren Wiersbe, ¿cuál es la causa principal que ocasiona los problemas en la iglesia? ¿Cuál fue su respuesta? Respondió lo que nos advierte Hebreos 12:15, la raíz de amargura. ¿Cuál es la causa? La raíz de amargura. Quizás no se note que la persona tiene dicha raíz, porque las raíces rara vez se ven. Y la persona puede parecer muy espiritual, sin embargo, la raíz no puede permanecer oculta mucho tiempo y ante cualquier provocación real o aparente sale a relucir en críticas, en palabras o reacciones negativas. Vigilantes, hermanos. Y vamos a pedirle a Dios que renueve nuestras fuerzas cada día. Vamos a pedirle que nos ayude a mantener nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a pedirle que nunca dejemos atrás a los débiles. Vamos a levantar las manos de los débiles y vamos a decir, como lo dijo Isaías, las palabras de sabiduría que Dios me ha dado son para consolar a los afligidos. Vamos a cuidar nuestra conducta, nuestra manera de vivir para que podamos ser ejemplo de perseverancia, que nuestra influencia sea directa, profunda y continua para nuestro prójimo. Vamos a cultivar el fruto del Espíritu Santo, porque donde hay amor, donde hay gozo y paz, no podrán brotar raíces de amargura. Concentrémonos en el Señor, en Jesús, en vez de concentrarnos en nosotros mismos. Y nuestras fuerzas serán renovadas en paz y santidad. Aplicación para este mensaje. Una sola aplicación. Acérquense a Cristo para que sean fortalecidos, para que encuentren la paz y para que puedan crecer en santidad. Vamos a orar. Padre, gracias. Amado Dios, gracias. Porque tu palabra nos recuerda nuestras responsabilidades, pero también nos recuerda que tú no nos dejas ni nos abandonas, que estás siempre con nosotros y lo estarás hasta el fin. Padre, te amamos, Señor.
Gracias, gracias por tu palabra. Te pido a ti, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, que si alguien en esta mañana no te conocía, que hoy pueda salir lleno del gozo de Jesús, sabiendo que tú eres un Dios bueno, un Dios que salva, un Dios vivo y que entregó su vida en la cruz por los pecados de los que se arrepienten. Padre, gracias te damos todo honor, toda gloria a ti, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a cerrar nuestra